Sos la Santa de la Espada, la heroína destinada a salvarlos a todos. Un destino que ya te destruyó una vez, una vida de miseria por no tener nada, y otra de agonía por entregarlo todo a un mundo que jamás te devolvió nada. Juraste no volver a salvar a nadie, pero un puño vuela hacia un inocente, y tu promesa se hace cenizas. Esa palma detuvo un puño para protegerlo. Que la tuya detone el like y comente si querés su venganza. Una bestia enorme, un wyvern rojo, de ojos brillantes, acechaba a los aterrorizados aldeanos. Un hombre arrodillado rogaba: «Por favor, alguien, maten a ese wyvern». Entre ellos, una figura de cabello blanco y mirada resuelta se preparaba para la batalla. Era Astrea, la Santa de la Espada, su única esperanza. Mientras el wyvern lanzaba una ráfaga de energía, Astrea lo esquivó con agilidad y contraatacó con su espada. La criatura, un peligro para todos, fue derrotada rápidamente. Con el monstruo vencido, Astrea se tomó un respiro. Y justo en ese momento, una avalancha de recuerdos la golpeó. Todo le volvió a la mente de golpe, su vida anterior, cómo había vivido, cómo había muerto. Y entendió que este mundo era el universo de un libro que había leído con avidez, un libro llamado Legend Sword. El pueblo la aclamaba como la Santa de la Espada, una de los 4 grandes maestros, la más fuerte, reencarnada y viviendo como Astrea. Pero la Astrea que ahora era ya no era la misma. Entre la gente, los rumores ya circulaban en las tabernas. La Santa de la Espada cambió, decían. Antes ayudaba sin preguntar, ahora hace como que no ve y hasta pide plata por sus servicios, cuando antes ni pensaba en cobrar. Astrea escuchaba y en su interior se reafirmaba: «Claro que sí, ya no soy la Rea ingenua de antes». La Astrea original, la Santa de la Espada, había dedicado su vida a ayudar a otros sin esperar nada a cambio, ganándose el título de Santa de la Espada humilde. Pero la nueva Astrea, con los recuerdos de su vida pasada, no quería seguir así, no quería volver a vivir de esa manera. Su vida anterior tampoco había sido un paseo, siempre le tocó vivir en la miseria por falta de plata, y ahora, en este nuevo mundo, se daba cuenta de que, a pesar de su poder, seguía viviendo igual. Al volver a su humilde posada, otra persona le preguntó si ya estaba de vuelta y si quería cenar. Astrea, sin muchas ganas, respondió que no hacía falta preparar nada para hoy. La puerta se cerró detrás de ella, dejando un silencio que solo acentuaba el peso de sus pensamientos y su abrumadora sensación de vacío. La desconexión y el vacío entre sus 2 vidas la abrumaban por completo. Todavía sumergida en sus pensamientos, Astrea se quedó un rato más en el sillón, con su espada a un lado. La sentía cerca, pero la verdad es que ni eso lograba calmar el vacío que la consumía. De pronto, un recuerdo doloroso de su vida anterior la golpeó con fuerza. La imagen vívida de una chica joven intentando proteger a alguien de un hombre violento. El sonido de los gritos y la desesperación, la impotencia que la había perseguido desde entonces. Un momento que, aunque ya no entendía bien por qué había vuelto, seguía tan claro como si hubiera sido ayer. Aún sentada en el sillón, la escena la dejó con un nudo en el estómago, buscando consuelo en la idea de que, al menos su madre, en esa vida, había estado bien. Pero Astrea no iba a dejarse arrastrar. Con un resoplido, decidió que ya era suficiente de pensamientos inútiles. Era momento de enfocarse en el presente, en su nueva vida. Se levantó y se probó la ropa que había comprado ese día. Un atuendo sencillo, pero que le quedaba perfecto. Con su fuerza y sus recursos actuales, Astrea tenía tiempo y dinero de sobra para relajarse y disfrutar, y así lo iba a hacer. Se miró al espejo, satisfecha con la decisión. Con la idea de salir a dar un paseo y disfrutar del día, se preparó. Pero el destino, o la mala suerte, no la dejaría en paz por mucho tiempo. Mientras caminaba, un alboroto la detuvo. Astrea suspiró. Otra vez lo mismo, pensó, lamentándose de no poder simplemente ignorar estas situaciones, aunque, por suerte, había traído su espada. Un hombre corpulento arrastraba a un joven, acusándolo de ser sangre sucia y amenazándolo con la ejecución en el pueblo. El joven, en un acto desesperado, mordió a su captor, escalando la tensión. Fue suficiente para Astrea, quien con un movimiento rápido interrumpió la agresión. Su mirada, ahora decidida, se fijó en el agresor.
Ella había aprendido a la fuerza que meterse en líos por otros podía traer problemas, que a veces salvaba a la gente equivocada. Pero al ver al chico asustado, supo que esta vez era diferente. No era un error, sino una necesidad, y no sentía que fuera a tener un problema al intervenir. Pero al ver al chico asustado, supo que esta vez era diferente. No era un error, sino una necesidad, y no sentía que fuera a tener un problema al intervenir. De repente, Astrea se metió entre los agresores y el chico. Los hombres, sorprendidos, le exigieron que se identificara, amenazando con atacar. Pero antes de que pudieran terminar la frase, Astrea ya los había desarmado, dejándolos en el piso en un instante, sin siquiera sacar su espada. El chico la miraba con los ojos bien abiertos, casi sin poder creer lo que veía. Mientras tanto, los hombres furiosos la insultaban y con desprecio llamaban al chico sangre sucia y semilla del mal. Esa última frase hizo que Astrea se detuviera en seco. ¿Semilla del mal? Era un término que le resultaba familiar. Y ahí fue cuando toda la información de su vida anterior, la que había recuperado, se organizó en su cabeza. Ella no era la protagonista de la novela Legend Sword. Ella era un personaje de apoyo, la maestra de la espada que le enseñaba al verdadero protagonista y le daba una razón para vengarse del dios maligno. Era un personaje que aparecía brevemente y luego salía de escena. Y lo peor, el chico al que acababa de salvar, ese mismo que ahora la miraba con asombro, era la semilla del mal, la reencarnación del dios maligno que, según la historia, estaba destinada a matarla. No puede ser. Para entender por qué esto era tan impactante, tenemos que ir al origen de este mundo. En Legend Sword existían dos dioses creados por un dios primordial, Shaimer, el dios divino, y Cassian, el dios maligno. Pero un día, Cassian rompió ese equilibrio. Tras una batalla brutal, el dios maligno ganó, y Shaimer, el dios divino, murió. La luz del sol desapareció y el mundo se cubrió de una noche eterna. Pero de las cenizas de Shaimer nació una esperanza, el corazón de la semilla de la esperanza, que se materializó en el primer rey sagrado, Azarei. Él, junto a 4 predecesores de Kia, unieron fuerzas y lograron derrotar al dios maligno, trayendo de vuelta la luz al mundo. Pero los héroes olvidaron un detalle crucial, que el dios maligno, a través de incontables reencarnaciones, volvería a nacer una y otra vez. Astrea observaba al chico, y la idea de que él fuera la reencarnación de Cassian, el dios maligno, la golpeaba con fuerza. Decidida a no dejarse llevar por las apariencias o las acusaciones vacías, Astrea se volvió hacia el agresor, exigiendo pruebas concretas de su afirmación. Desestimó sus balbuceos sobre el chico atacando a su padre adoptivo y convirtiéndose en un ser de maldad. Ella quería saber si había visto la marca del dios. Astrea explicó que la iglesia no premiaba las acusaciones sin fundamento. Recordó la profecía del primer rey sagrado Azarel, que decía que en el año 658 del calendario canicé, la reencarnación del dios maligno traería el fin del mundo. Una profecía que por años llevó a la persecución de niños inocentes acusados injustamente de ser brujas sin haber cometido crimen alguno. Luego, con una suavidad inesperada, se acercó al chico. «Che, pibe», le dijo, presentándose. «Mi nombre es Rea, la santa de la espada Astrea. ¿Cómo te llamas vos?» El chico, con una mezcla de miedo y desconfianza, le preguntó por qué quería saber su nombre. Astrea, con una sonrisa, le advirtió que si no le decía, lo seguiría llamando pibe. El chico, algo indignado, finalmente soltó su nombre. «Me llamo Sigrian». Astrea lo escuchó y no pudo evitar una expresión de sorpresa. No podía ser. Rápidamente, con una disculpa, lo sujetó por la espalda. Explicó que si bien para la gente común era casi imposible encontrar la prueba del dios maligno porque era demasiado astuto y ocultaba sus huellas, ella era diferente. Había alcanzado un estado trascendente que le dio una habilidad especial, visión. Esta capacidad le permitía ver la esencia de todo, incluyendo la marca oculta del dios maligno. Al confirmar la marca en Sigrian, el horror se apoderó de Astrea. Él realmente era la semilla del mal. La escena cambió. Una mujer los recibió con calidez en lo que parecía una posada o una casa.
Sigrian, el chico, devoraba la comida con un apetito voraz. Astrea, aunque al principio había dicho que no comería, miró el plato del chico y se le antojó. Con una sonrisa, le preguntó a la mujer si, después de todo, le podía preparar algo de cenar. El calor del hogar y el aroma de la comida llenaban el ambiente mientras el fuego crepitaba en la chimenea, y Sigrian seguía comiendo, ajeno al peso de su destino. Mientras el chico devoraba la comida con una inocencia desconcertante, Astrea, sentada un poco más lejos, lo observaba. Lo había traído apurada, sí, pero ahora se preguntaba qué iba a hacer con él, con ese niño que, sin saberlo, cargaba un destino tan pesado. Volvió a su mente el final de la historia original de Legend Sword. Medio mundo destruido, el protagonista y el gran mal, Sigrian, aniquilados juntos. No podía permitir que eso pasara de nuevo. Ella había luchado por 100 años, había perdido a gente valiosa, todo para proteger este mundo. El dios maligno Cassian estaba sellado ahora, pero Astrea sabía que había solo 2 caminos para evitar su despertar: purificar su poder interior o matarlo. En medio de sus pensamientos, Sigrian le interrumpió, tomándole la mano. Con ojos llenos de un miedo y una esperanza palpables, el chico le contó que su padre adoptivo lo golpeaba todos los días, por eso lo había atacado, y prometió no volver a hacerlo. Desesperado, le juró que limpiaría, cocinaría, haría lo que fuera por ella. «Por favor, llévame con vos», le rogó, mientras un recuerdo fugaz de una madre abandonándolo se colaba en su mente. «Mamá, no te vayas, quédate conmigo». Astrea lo miró fijamente. «¿En serio harías todo lo que te diga, Sigrian?», le preguntó, y él, sin dudar, le respondió que sí. Una sonrisa suave se formó en los labios de Astrea. Entendió algo crucial. En la historia original, seguramente Sigrian había sido consumido por el dios maligno porque nadie lo había tolerado, nadie le había dado una oportunidad. Se arrodilló frente a él, lo tomó por los hombros y le dijo con firmeza: «Quédate conmigo». El chico, con una sonrisa, trató de sonar maduro. «Ay, no soy niño». Pero Astrea lo abrazó con cariño. Ella lo criaría bien, pensó, para que no se desviara del camino, para que pudiera vivir en paz entre la gente. Esa noche, mientras el fuego de la chimenea seguía bailando, Astrea por fin pudo entregarse al sueño. Pero al otro lado de la cama, Sigrian seguía despierto, una sombra oscura rodeándolo. Aunque sea un avatar, pensó con una frialdad sorprendente para un niño, esto es una vergüenza para el dios maligno. Al otro lado de la cama, Sigrian seguía despierto, una sombra oscura rodeándolo. En esta era, la del dios divino Shaimer no podía actuar libremente. Miraba a la santa de la espada, Astrea, que dormía a su lado, y los pensamientos oscuros se manifestaban. Se preguntaba, con una calculada frialdad, ¿debería matarla nomás? Sin embargo, la santa, Astrea, había tomado una decisión. Recordaba su resolución. En la historia original, Cassian se había corrompido porque nadie lo había tolerado. Por eso, ella misma le había prometido quedarse con él, diciéndole: «Quédate conmigo». Su objetivo era criarlo bien, guiarlo para que no se descarrile, para que pudiera vivir en armonía con la gente. Volviendo a la realidad, Sigrian aún seguía despierto, y una sombra oscura lo rodeaba. Aunque sea un avatar, pensó, esto es una vergüenza para el dios maligno. De repente, Astrea se despertó con un sobresalto, lo que hizo que Sigrian se alarmara y actuara de inmediato como un niño inocente. Por un momento, pensó que lo habían descubierto, pero Astrea solo balbuceó algo mientras estiraba, como si hablara en sueños. Aún así, Sigrian no se confió. Por si acaso, decidió usar un hechizo para sumirla en un sueño profundo. Sabía que aún no podía permitirse ser descuidado. Solo había recuperado un 10% de su fuerza, y hasta eso tenía que suprimirlo para que los celestiales no se dieran cuenta de su presencia. Mientras Astrea dormía profundamente, de sus labios escaparon murmullos. «No, no te vayas», dijo con una voz llena de miedo. «Te vas a quedar conmigo, ¿verdad? No me dejes, tengo miedo». Esa vulnerabilidad de Astrea pareció resonar con algo en lo más profundo de Sigrian, o tal vez era la conciencia de Cassian que se manifestaba. En su mente, Astrea se convirtió por un instante en una figura maternal. Fue entonces cuando una revelación cósmica se abrió en su conciencia, una visión de los orígenes de todo.
Le mostró que, así como el éter era la fuente de toda vida, también existía el éter negro, la raíz de todo mal. Astrea, aprovechando que Sigrian dormía, le empezó a dar una lección, hablándole de la importancia de los modales, la etiqueta y el respeto a los mayores. Le dijo que tenía muchas cosas que enseñarle, mientras pensaba que el chico necesitaba dormir más para crecer bien. Pero, hasta dormido, Sigrian respondió, molesto, como si la estuviera escuchando. «Me estás sacando de quicio, ya vas a ver, voy a crecer más alto y fuerte que vos, y no te vas a enamorar de mí cuando sea un hombre de verdad». Astrea, por su parte, encontró gracioso su espíritu desafiante, pensando que iba a salir todo bien. Cuando Sigrian se despertó, sintió una vergüenza enorme por haberse dormido tan profundamente. Astrea, ya despierta a su lado, le comentó que había dormido como una piedra. Él, avergonzado, no podía ni mirarla a los ojos. Astrea le preguntó por qué la miraba así, y le recordó que lo correcto era saludar con un «buenos días». Le insistió en que tenía que ser educado, llamándola señora o rea, y que dejara de ponerle apodos raros. Sigrian entonces le preguntó cómo debía llamarla, si no era Sig, y con un poco de timidez dijo, «Llámame Cian». Astrea aceptó el nuevo nombre. Entonces, Astrea se puso seria. Con un aura de poder que lo envolvió, le ordenó a Cian que, de ahora en adelante, le hablara con respeto. Le explicó que para vivir bien en este mundo, uno primero tenía que aprender modales y respeto, y que solo así podría convertirse en una buena persona. Concluyó su sermón y se levantó para irse, advirtiéndole que no le faltara el respeto. Cian, sorprendido por su aura y su repentina partida, intentó seguirla, pero al intentar abrir la puerta, Cian se dio cuenta de que estaba cerrada. Estaba bloqueada desde afuera, con un sello mágico brillante en el suelo. Al ver sus ojos transformarse un poco, recordó las palabras de Astrea, su sermón sobre modales y respeto. Se dio cuenta de que lo había encerrado porque no le gustaba lo que había dicho. Preso del pánico, empezó a golpear la puerta, gritando, «Rea, me equivoqué, no me dejes solo acá». Su desesperación era clara y sus ojos brillaban con miedo mientras seguía llamando a Astrea, atrapado tras el sello mágico. Astrea, por su parte, pensaba que el niño, a sus 12 años, no tenía modales, ni etiqueta, ni respeto por los mayores. Tenía muchísimo que enseñarle, empezando por hablarle con respeto. Así que mientras Cian seguía golpeando la puerta con pánico, pidiendo perdón y rogándole a Rea que no lo dejara solo, la Santa de la Espada ya no estaba allí. El sello mágico seguía resplandeciendo, manteniendo al niño en su encierro. De repente, la escena cambia drásticamente. Ahora estamos en un lugar amplio y luminoso, donde un hombre de cabellera dorada, con una vestimenta elegante, tomaba tranquilamente una taza de té. Era Zephyr, quien notó la llegada de Astrea, cubierta por una capa oscura. Él la saludó, sorprendido de verla tan temprano, y ella solo atinó a llamarlo por su nombre, con una expresión seria. Zephyr le preguntó, un poco ofendido, qué la traía por allí tan de golpe, notando la frialdad de su reacción. Intentó suavizar el ambiente, diciendo que se había sentido mal por aparecer sin avisar y que de hecho había dejado a su hijo para venir a verla. Pero Astrea no estaba para charlas. Si no había nada importante que decir, se iría porque estaba muy ocupada. Fue entonces cuando Zephyr, viendo su impaciencia, soltó la bomba. «Recibiste una revelación, Rea, una relacionada con el dios maligno». La mención del dios oscuro captó de inmediato la atención de Astrea. Ella sabía bien quién era Zephyr, el mismísimo dios del bien, Chainel, el actual rey sagrado. Pero también sabía que era astuto como pocos y no debía subestimarlo. Zephyr le invitó a sentarse para escuchar lo que tenía que decir. Astrea, aunque refunfuñando internamente que solo se aliaba con él por conveniencia, finalmente se sentó. Sin rodeos, le preguntó qué clase de revelación había recibido. Zephyr, con un suspiro resignado, comenzó a hablar. «En 4 años, una nueva estrella aparecerá en el cielo del este», dijo Zephyr. «La estrella de un héroe que recibirá el poder del Dios bueno y derrotará un gran mal». Astrea escuchó atentamente mientras Zephyr continuaba, revelando el resto de la profecía. Ella, Astrea, se convertiría en la maestra de este héroe, le transmitiría todo su conocimiento. Pero, una vez que completara esa misión, encontraría su descanso eterno,
a manos de alguien corrompido por el mal. Una visión de un final violento se proyectó en su mente. Astrea y Zéfir se miraron fijamente. Un silencio tenso llenó la sala. En su interior, Astrea ya lo sabía. Así que, tal como pensaba, concluyó, hoy era el día. Astrea, viendo la visión de su futuro fatal, no mostró sorpresa. Cuando Zéfir le ofreció la protección del dios del bien, una ayuda que podría cambiar el destino, ella ya sabía que esa ayuda no serviría para su verdadero objetivo. Zéfir no entendía que su protección era solo temporal, atada a la misión de entrenar a un héroe, y que desaparecería justo cuando más la necesitara. Además, si aceptaba esa protección divina, el dios del bien podría detectar la presencia de Cian, la reencarnación del dios maligno, y poner en peligro su plan. Agradezco tu oferta, pero no, le dijo Astrea, con la certeza de que podía manejar las cosas sola. Y si acepto, Cian podría ser descubierto. Mientras se despedía de un Zéfir inusualmente emotivo, Astrea se dio cuenta de lo tarde que era. Apuró el paso, reprochándole mentalmente al dios por haberla demorado. Aunque había puesto un círculo mágico para que Cian no pudiera salir, la preocupación la carcomía. «Cian, ya volví», llamó al entrar, pero el silencio y la oscuridad de la habitación la golpearon. La Santa de la Espada no tardó en darse cuenta de que el cuarto estaba hecho un desastre. Muebles rotos, paredes arañadas y en el centro, acurrucado, estaba Cian, con las manos lastimadas. Astrea corrió hacia él, sintiendo un nudo en el estómago. «Cian, ¿qué te pasó? Tus manos. Espera, te voy a curar con una poción», le dijo, mientras lo abrazaba con fuerza. Cian, entre lágrimas, balbuceó. «La puerta no se abría. Pensé que te habías ido porque me porté mal». Al verlo así, la voz de Zéfir resonó en la cabeza de Astrea, casi como una advertencia. «Rea, es posible que la encarnación del mal se te acerque. Para él, ganarte es más beneficioso que matarte. Si te encontrás con este mal, tené cuidado de no dejarte engañar». La imagen del niño asustado y las palabras del dios se chocaban en su mente. Era una situación complicada. Astrea no podía negar que las palabras de Zéfir tenían algo de verdad. El mal, al fin y al cabo, siempre busca la debilidad de las personas para actuar. Y ella, en el fondo, sabía que su decisión de llevar a Cian con ella no había sido solo por su destino, sino porque esas manitos pequeñas le recordaban mucho a su propia infancia, y no pudo simplemente negarle ayuda. Pero claro, una cosa era sentir empatía y otra era caer en una trampa. Cian, todavía abrazado a ella y con lágrimas en los ojos, escuchaba a Astrea disculparse. «Perdón por irme sin explicarte nada», le dijo. «La razón por la que no podías salir es porque puse un círculo mágico antes de irme. Hay alguien con un olfato muy agudo y lo hice para protegerte, pero al final te lastimó». Ella le pidió que la escuchara con atención. No tenía intención de seguir ningún destino ya escrito, eso lo tenía claro, y con una convicción que se sentía en el aire le prometió: «Nunca, pero nunca te voy a dejar, porque voy a asegurarme de que nunca te corrompa el mal». Cian rompió a llorar de alivio, hipando y apretando fuerte a Astrea. «Voy a ser bueno de ahora en adelante», prometió entre sollozos. «Por favor, no me abandones, Rea». Astrea lo abrazó más fuerte, acariciándole el pelo. «No lo voy a hacer. ¿Por qué te abandonaría?», le dijo, tranquilizándolo. «Ahora vamos a curarte esas manitas». Después de un momento de silencio, como si estuviera pensando en el futuro, Astrea lo miró y le preguntó, cambiando de tema: «Cian, estuve pensando, ¿a vos te gustan más las montañas o el mar?». Cian, un poco confundido por la pregunta repentina, se quedó en silencio un rato. La pregunta de Astrea, que le tomó las manos con ternura, era simple, pero con una intención profunda. Si lo iba a criar bien, el ambiente tenía que ser el adecuado. Finalmente, Cian respondió, con la mirada un poco perdida: «Yo prefiero un lugar sin gente». Astrea lo miró, pensativa. Eso sí que era una respuesta que no esperaba. Tenía que ser el adecuado. Finalmente, Cian respondió, con la mirada un poco perdida: «Yo prefiero un lugar sin gente». Astrea lo miró, pensativa. Eso sí que era una respuesta que no esperaba. Después de pensarlo bien y preguntar por ahí, Astrea al fin encontró una casa que parecía perfecta, aunque tenía un pequeño problema. Era una casa apartada, en medio de un lago,
y ubicada en una zona conocida por tener monstruos. Astrea se justificó diciendo que era un antiguo laboratorio que ya no usaban y que por eso era tan tranquilo. Pero la verdad era que su amiga Jenny se la había vendido barata precisamente por eso. Cien no parecía muy convencido con la idea de vivir en un lugar así, y Astrea, algo fastidiada, le prometió a Jenny que la próxima vez que la viera, la iba a matar. Cien cuestionó cómo alguien podría vivir en un lugar tan descuidado, sin limpiar y prácticamente al lado de un nido de monstruos. Astrea, con una sonrisa forzada, le dijo que no era para tanto, que podían comprar muebles y que, viéndolo de cerca, el lugar no estaba tan mal. Al fin y al cabo, esa iba a ser la casa donde vivirían juntos. Astrea le dio unas palmaditas en la cabeza a Cian, enternecida por su cara de pocos amigos. Era tan adorable, aunque, pensándolo bien, tal vez se había pasado un poco con la elección del lugar. Cian, como queriendo reafirmar su punto, le contesta que ya no es un nene. Astrea, por su parte, no puede evitar pensar que a pesar de sus 12 años, sigue siendo un niño. Sin darle muchas vueltas al asunto, Astrea los pone a limpiar la casa. Cian, subido a un taburete para alcanzar los estantes más altos, cumple con su tarea. Al terminar exhausta, Astrea crea un portal para ir de compras. Cian, sorprendido por la magia de su Subspace Pouch, escucha a Astrea explicarle que puede guardar lo que quiera ahí dentro. Pero antes de que pueda asimilarlo, Astrea activa un hechizo de teletransportación y los lleva directo al distrito comercial que solía frecuentar cuando era hija de un marqués. La repentina aparición de ambos en medio de la calle no pasa desapercibida. La gente los mira con asombro, especulando sobre si son magos. Astrea, notando lo concurrido que estaba el lugar, se asegura de tomar la mano de Cian para no perderlo. Él se sorprende un poco mientras ella repasa mentalmente la larga lista de cosas que necesitan para su nueva casa: muebles, comida y 1000 cosas más. Es una lista interminable y no sabe por dónde empezar. De repente, un grupo de niños se acerca, maravillados. «Hermana bonita», le dicen, «¿sos una maga? ¿Podés hacer otra magia?». Astrea sonríe, atenta, pero Cian no comparte el entusiasmo. Su ceño se frunce, los celos le hierven y una aura oscura, casi imperceptible para los demás, empieza a rodearlo. Sus ojos se tiñen de rojo por un instante. «Rea», la llama Cian, con una seriedad que no le corresponde a su edad. «Dijiste que no tenemos tiempo que perder». Tira de la mano de Astrea, sacándola de la conversación. Ella, sorprendida pero divertida por su insistencia, lo sigue a regañadientes. En la primera tienda, Astrea se desata. Escoge un montón de ropa para Cian, incluyéndole hasta pijamas, imaginándolo con cada conjunto. Él, en cambio, se siente incómodo con la atención y abrumado por la cantidad de lazos y adornos que ella elige. Después de un rato, los muebles de Cian quedan encargados para dentro de una semana. Mientras siguen comprando, Astrea guarda sus propias cosas en su Subspace Pouch, sin preocuparse mucho por los detalles. Cian, con su madurez inusual, le advierte que los utensilios de madera común se romperán fácil, pero Astrea le resta importancia. «Si se rompen, compramos más», le dice, con una actitud relajada. Cuando están a punto de comprar los comestibles, la tarde da un giro desagradable. Un grupo de hombres con sonrisas que no inspiran confianza se les acerca. Uno de ellos le hace una propuesta a Astrea, invitando a pasar un buen rato y a conocer un juego que le volaría la mente. Astrea lo mira con una expresión de profundo asco. No importa dónde vaya, siempre hay escoria, piensa, mientras Cian se esconde detrás de ella, asustado. El miedo y la indignación de Cian hacen que el lado oscuro de Cassian se desate con una fuerza inesperada. Una energía rojiza y maligna lo envuelve, y sus ojos brillan con furia. En su mente, una sola idea resuena: «Los voy a matar». Uno de los hombres, sintiendo la amenaza, se retuerce de dolor y miedo. Astrea se da cuenta al instante. El despertar de Cassian está empezando. Sin dudarlo, interviene. Lo envuelve en una brillante energía azul y lo levanta en brazos, abrazándolo con fuerza. «Cian», le dice con calma, «no tenés que pensar cosas malas». Su magia lo calma, conteniendo la peligrosa transformación. Cian la mira, sus ojos rojos aún brillando un poco, y le responde, ya más calmado, que entiende. Astrea suspira de alivio, abrazándolo mientras la energía azul se disipa.
Mientras tanto, los hombres que los habían agredido se encuentran desorientados y gritándose entre ellos, sin entender qué pasó ni por qué se están sintiendo tan mal. De vuelta en su nueva casa, ya de noche, Astrea se lamenta de haber prometido cocinarle la cena a Cian. Remueve una olla con un guiso que burbujea ominosamente, pensando que se veía tan mal que era como comer afuera, sin ni siquiera probarlo. Reflexiona que la cocina no es lo suyo, recordando cómo, cuando era comandante, sus propios subordinados le rogaban que no cocinara. Con la idea de pedir comida a domicilio, se pregunta si debería rendirse. Pero justo en ese momento, Cian aparece. Se acerca con un vaso en la mano y le pide a Astrea que se haga a un lado. Después de beber algo, se pone un delantal, se sube a un banquito y con una seriedad que asombra, empieza a examinar la olla. Cuando Astrea le pregunta si deberían pedir algo, él ya está dando instrucciones. Si le echamos cebolla y especias, puede que quede bien. También pongámosle una hoja de laurel. Le dice a Astrea que vaya a poner la mesa, que él se encargará de cocinar. Astrea, un poco desconcertada pero complacida, observa cómo Cian pica cebolla con una habilidad sorprendente y la añade al guiso. Mientras cena, Astrea no puede evitar pensar en lo talentoso que es Cian, no solo cocinando, sino también ayudándola a limpiar. Cian, por su parte, come en silencio, pero en su cabeza se cuela un pensamiento oscuro. Decide no mencionarle a Astrea lo que pasó antes con su despertar porque teme abrumarla, creyendo que ella tiene una mentalidad frágil. Piensa que la sola presencia de su poder podría haber desencadenado algo en ella. Es por eso, se dice a sí mismo, que tiene que quedarse a su lado. El ambiente se relaja cuando Cian, con una inocencia que contrasta con sus pensamientos, le dice a Astrea que es increíble, que incluso sabe cocinar, como si estuviera entrenada para casarse. Astrea, un poco incómoda, le aclara que no sabe cocinar tantos platos y le pregunta de repente sobre su altura, para cambiar el tema. Cian le da su medida y Astrea piensa que la diferencia entre ellos no es tan grande como imaginaba. Cian, por su parte, pensaba que la diferencia seguía siendo enorme, pero si le decía la verdad, Astrea seguramente se pondría de mal humor. Mientras tanto, Astrea probaba la comida de Cian y para su sorpresa le encantó, exclamando lo deliciosa que estaba. Cian se puso rojo de vergüenza y pensó en voz alta que la mujer que se casara con él sería muy feliz. Se preguntó si Astrea también lo sería. Ella, con una sonrisa, le aseguró que la comida rica siempre la hacía feliz, y Cian asintió, sintiéndose un poco más tranquilo. Astrea notó un detalle curioso. Cian sostenía la cuchara exactamente como ella. Lo felicitó por aprender tan rápido, y Cian, con ese aire protector, le dijo que solo tenía que pedirle lo que quisiera, que él se lo prepararía. Internamente, Astrea pensó, medio en broma, «Este mocoso, retiro lo que dije de que era inteligente». Pero la verdad es que, más allá de cualquier chiste, Cian se sentía feliz. Por fin alguien lo había buscado, y ese sentimiento era invaluable. Astrea, sintiendo el momento, le prometió que la próxima vez intentaría cocinar algo realmente delicioso. Pero Cian, con una resolución firme, le dijo que no se preocupara, que de ahora en adelante él se encargaría de la cocina. Esa noche, como aún no había llegado el nuevo mobiliario, Astrea y Cian tuvieron que compartir la cama. Aunque Astrea dormía plácidamente, Cian estaba furioso. No solo detestaba la ropa que le había puesto, sino que dentro de él, el lado oscuro de Cassian se quejaba de que su anfitrión aceptara todo sin protestar. Por un momento, el dios oscuro sintió el impulso de acabar con Astrea en ese instante, pero se contuvo. Por el bien del caballero, se dijo a sí mismo, voy a aguantar. Cian sentía una vez más la extraña energía oscura a su alrededor. Era un aura familiar, pero nunca dejaba de sorprenderle. La presencia de Cassian se hizo más fuerte, y Cian vio cómo el dios maligno rodeaba a una durmiente Astrea, intentando influir en sus sueños. A pesar de la abrumadora cantidad de éter oscuro, Astrea no parecía inmutarse. Cassian se preguntaba por qué, y la única explicación que encontraba era que ella era una trascendente, una existencia tan poderosa que el mal no la afectaba fácilmente. Cian, con la energía oscura en sus manos, pensó que podría absorberla y aliviar el posible dolor de Astrea, pero el lado más oscuro de su ser, Cassian, se burló.
Déjala sufrir en pesadillas, pensó con malicia, disfrutando con la idea de llenarle la mente de desesperación, soledad, tristeza o incluso placer. Los ojos de Cian brillaron rojos, reflejando el poder siniestro que se agitaba en su interior. Cassian decidió que el placer sería el tormento perfecto, una forma de sumergirle en una pesadilla de lo más atrevida. Pero, para su sorpresa, Astrea no respondía a su influencia. Su sueño seguía inalterable. La energía azul que la rodeaba, casi sin esfuerzo, empezó a repeler el éter oscuro de Cassian, como si fuera una simple molestia. Desde Cian, el dios maligno se preguntaba cómo era posible que Astrea, sin ninguna visión espiritual, pudiera deshacerse de una pesadilla así. Empezó a sospechar que quizás era una trascendente, alguien inmune a sus trupos. Mientras tanto, Astrea se despertó, bostezando plácidamente, pensando que había tenido una noche de sueño reparador. Vio a Cian despierto a su lado y le preguntó por qué no dormía. Cian, con una mirada triste, dijo que había tenido una pesadilla. Astrea, sin dudar, lo consoló, asegurándole que esos malos sueños ya habían pasado. Pero apenas terminó de hablar, Cian se tensó de nuevo, sus ojos destellando un rojo intenso. Antes de que él pudiera decir nada, Astrea lo abrazó con ternura. «Yo te voy a proteger», le dijo, recordando un viejo método que le había enseñado una amiga elfa para espantar los malos sueños, un simple abrazo. Entre sus brazos, Cian sintió cómo el poder de Cassian se calmaba, y sus ojos rojos perdieron su intensidad mientras Astrea le pedía que volviera a dormir tranquilo. Aún así, no pasó mucho hasta que Cian despertó, volviendo a mirarla mientras ella dormía plácidamente. Internamente, una parte de él se preguntaba si ella realmente podría protegerlo, siendo tan frágil. Pero hasta en sus sueños, Astrea mantenía su promesa. «No te preocupes», resonaba en su mente, «yo te voy a proteger». Esa paz en Astrea molestaba a Cassian. Desde el interior de Cian, el dios maligno la observaba dormir, y con una sonrisa fría pensó que ella era demasiado arrogante. Extendió una mano y una energía oscura se acercó a Astrea, intentando invadir sus sueños, pero fue repelida por su aura protectora. Indiferente al ataque, Astrea siguió sonriendo mientras dormía, ajena a la amenaza que la acechaba, reforzando la irritación de Cassian, que en su interior volvió a jurar: «Te voy a matar algún día». Una semana después, la vida en la casa se había vuelto más rutinaria. Astrea y Cian compartían sus comidas, y como Astrea no era buena en la cocina, Cian se encargaba de todo. Astrea disfrutaba de cada bocado, comentando lo delicioso que estaba y lo lujosa que se sentía su vida con él. «Nunca vi a un niño cocinar tan bien como vos», le dijo, preguntándole si no soñaba con ser chef del emperador. Cian, que internamente se quejaba de que no era un niño, respondió con evasivas sobre su talento en la cocina. No quería hablar de su pasado ni de sus padres adoptivos, sentía que era un punto débil que no quería exponer. Astrea, percibiendo su reticencia, cambió de tema y le preguntó directamente: «Entonces, ¿qué quieres hacer?». Cian dudó un momento, mirando su plato. Luego, sus ojos, con ese brillo rojizo que delataba la presencia de Cassian, se fijaron en Astrea. «Tengo un deseo», le dijo finalmente. Ante la curiosidad de Astrea, Cian pronunció su petición. «Si no es mucha molestia, ¿podrías enseñarme a usar la espada?». La pregunta de Cian dejó a Astrea pensando. El dios maligno Cassian nunca había usado una espada. Su poder divino era tan inmenso que podía borrar cabezas con un chasquido. De hecho, solo una vez en la historia se le vio empuñar una, y fue exclusivamente para burlarse de un héroe, justo antes de intentar matarla a ella. Esa memoria la dejó perturbada, sin saber cómo responder. Cian, al verla tan callada, se preocupó. «¿Estás bien, Rea?», le preguntó. Astrea lo miró por la ventana donde él estaba sentado afuera, juntando ramitas. Era evidente que estaba esperando una respuesta, y la preocupación de Astrea creció. Cian parecía estar deprimido, y Astrea sintió que le estaba haciendo un berrinche. Siendo la semilla de un dios tan poderoso, el cuerpo de Cian no tenía límites conocidos, y enseñarle algo tan destructivo como la esgrima podría tener consecuencias terribles. Pero antes de que pudiera decir algo, un sonido la distrajo. Una llamada entraba a través de una de sus esferas mágicas. Al activarla, un estruendo la golpeó.
Lea, ¿qué estás haciendo?, gritó una voz casi reventándole los tímpanos. Astrea se quejó, frotándose las orejas. «Ex», dijo reconociendo al gran maestro Tubang, el mismo Ex que le había gritado. Perdón», se disculpó Ex con una carcajada. «Me dejé llevar, hace mucho que no me tomaba un buen trago. ¿Qué tal? ¿Querés venir a reventarla toda? ¡Vamos a ir con todo!». Astrea sintió una punzada de anhelo. Quería beber, quería correr hacia allá de inmediato, pero suspiró, volviendo a la realidad. No podía. Con un lamento se resignó, pensando, renuncio a beber. La voz de Hex sonó de nuevo, con un tono burlón. «Vos, que no podés resistir el alcohol», le dijo, pidiéndole que pusiera una mano en su pecho y le dijera si era mentira. Astrea, sintiéndose expuesta, resopló. «Grrr, mocoso», exclamó, aunque sabía que Hex solo bromeaba. Finalmente, carraspeó. «De todas formas, voy a abstenerme por un tiempo, así que toma nota». Hex se encogió de hombros al otro lado de la conexión. «Bueno, si vos lo decís», respondió sin más. Pero Hex no había terminado con las sorpresas. De repente le soltó a Astrea si no tendría que dejar pronto su puesto de santa de la espada. Astrea se extrañó, preguntándole de dónde venía esa idea. Y Hex le explicó que había aparecido un verdadero prodigio, Arenher, el hijo del marqués Grodin, un joven noble como ella. Al escuchar el nombre, Astrea sintió un pequeño sobresalto. Claro que lo conocía. Él era el protagonista de esa novela, el mismo Arenher el Grodin, o Aren, como lo llamaban. Las predicciones divinas ya lo señalaban como una estrella en ascenso. Recordó una escena de la historia original donde Arenher, aún como su discípulo, le pedía matrimonio si ganaba un desafío, antes de lanzarse valientemente hacia ella. Astrea pensó que Hex lo había mencionado muy rápido, así que decidió fingir que no sabía nada. Hex, sin darse cuenta, siguió elogiando a Arenher, diciendo que era un genio y que incluso él mismo había pensado en adoptarlo como discípulo. Astrea le preguntó por qué no lo había hecho, y Hex le respondió que Arenher se había negado amablemente, porque su objetivo era convertirse en la persona más fuerte con una espada. Hex, que no usa espadas por su filosofía pacífica, le preguntó a Astrea, la espadachina más fuerte, si ella consideraría adoptarlo como discípulo. La idea de que Astrea adopta a Arenher como su discípulo la dejó helada. ¿Tan pronto?, pensó. Mientras tanto, Cian estaba solo, jugando con una ramita en el suelo con el corazón encogido. Se arrepentía profundamente de haberle pedido a Astrea que le enseñara a usar la espada. Sentía que había dejado que su ambición lo dominara y que debió haberse quedado callado, conformándose con limpiar y cocinar como antes. Un pensamiento oscuro lo invadió. ¿Qué pasaría si ella le dijera que se fuera? El miedo a ser abandonado lo consumía. De repente, la voz de Astrea lo sacó de sus pensamientos. «Cian», lo llamó. Él se sobresaltó, con sus ojos rojizos revelando el despertar de Cassian. «No, será tan pronto», murmuró con una mezcla de pánico y desesperación. Astrea, con una expresión seria, simplemente le dijo: «Vamos, anda a buscar tus cosas». La incertidumbre de sus palabras dejó a Cian y a nosotros sin saber qué destino le esperaba. Pero al final no era un abandono. Astrea llevó a Cian a una tienda donde eligieron las cosas para su nueva casa. Mientras caminaban de vuelta, Astrea notó que Cian había elegido muebles y decoraciones muy básicas sin prestarle mucha atención a lo ostentoso. Cian, por su parte, seguía con sus pensamientos, una sombra en su mirada. El camino se detuvo frente a una panadería. Astrea le dijo que tenía que hacer una parada rápida y le pidió a Cian que la esperara en el café de al lado. Pero Cian se detuvo en seco, sus ojos rojos revelando un miedo familiar. Astrea lo notó y enseguida se dio cuenta. ¿Será que se asustó por lo que pasó antes y piensa que no voy a volver? Para calmarlo, Astrea se arrodilló, se acercó a Cian y le tendió un pequeño objeto. Era el relicario de su madre, su posesión más preciada. Le explicó que se lo daba para que se sintiera tranquilo, porque un gesto así valía más que 1000 palabras. Con una dulce sonrisa, le aseguró que si tenía eso con él, ella volvería sin falta. Cian, con el relicario en su muñeca, apenas pudo sonreír, un débil entendido escapando de sus labios. Le pidió que volviera enseguida, Rea.
Astrea le aclaró que solo iría a la panadería de enfrente y que incluso podía verla desde el café si estaba muy nervioso. Ya solo en la mesa del café, Cian se quedó mirando el relicario, tocándolo, fascinado. Nunca nadie le había dado algo así. Una extraña sensación de posesividad lo invadió, un «quiero más» que resonaba en su mente. Miró su reflejo, con los ojos de Cassian brillando, y aunque sabía que Astrea era fuerte y no necesitaba a nadie, no quería ser una carga para ella. Con un suspiro, su determinación volvió. Quería ser más fuerte. Más fuerte para que, un día, pudiera pararse a su lado, tan capaz como ella de enfrentar cualquier peligro. De repente, una voz grave lo sacó de sus pensamientos. Chico! Cian levantó la vista sorprendido. Una figura alta y encapuchada se cernía sobre él, la luz del sol dándole un aspecto ominoso. La pregunta fue directa y cargada de misterio. ¿De dónde sacaste ese brazalete? Astrea, ajena a la atención, estaba en una panadería, disfrutando el aroma a recién horneado y admirando la calidad de los productos. Pensaba en Cian y lo mucho que le gustarían estas delicias. Pero su tranquilidad se interrumpió abruptamente al notar un alboroto en la calle. Un guardia le explicó que se trataba de un robo y que un niño había sustraído un brazalete. El corazón de Astrea dio un vuelco. Solo podía pensar en una cosa. ¿Podría ser Cian? Sin dudarlo, corrió hacia el tumulto y, efectivamente, ahí estaba. Cian, con sus ojos brillando con la extraña luz de Cassian, estaba acorralado por el hombre encapuchado y otro individuo, que le exigían el relicario. Cian se negaba rotundamente a entregarlo, insistiendo en que no lo había robado, que le había sido dado por alguien muy importante para él. Cuando el encapuchado lo amenazó con un buen castigo, Cian, asustado, gritó el nombre de Astrea. «¡Rea!», exclamó Cian, y en ese instante el encapuchado pareció reconocer el nombre. Pero no tuvo tiempo de reaccionar. Astrea apareció como un rayo, manifestando su magia con un brillante aura azul. Intervino con tal fuerza que el encapuchado, que resultó ser Hex, se llevó un golpe, o al menos un buen empujón, que lo dejó aturdido y con una mano en el pecho. Después del incidente, Hex, con la mejilla enrojecida y una sonrisa forzada, comentó sorprendido. «Así que ustedes dos se conocen». La situación requería discreción, así que se apartaron a un lugar más privado. Astrea, aún protectora, se paró frente a Cian. Hex le recriminó haberle dado a ese mocoso su relicario materno, a lo que Astrea, con Cian aferrado a ella y murmurando que no era un mocoso, le respondió que su forma de actuar había sido excesiva. Hex intentó defenderse, alegando que amenazar era una exageración. Mientras tanto, Astrea se dio cuenta de la presencia del hombre misterioso que acompañaba a Hex y le preguntó quién era. Hex no tardó en presentar a su acompañante, pero Astrea, con Cian a su lado, lo interrumpió. «Ah, él es mi discípulo», dijo, con una sonrisa forzada, mientras Cian la miraba con sus ojos brillando un preocupante color rojizo. Internamente, Astrea sentía una punzada de conflicto. Hex era su amigo más cercano, alguien con quien había compartido incontables batallas y momentos difíciles. Debería poder contarle todo, pero la verdad sobre Cian, sobre ser la reencarnación del dios maligno Cassian, era demasiado pesada. Temía que Hex no lo tomara bien, así que, en su lugar, le dio una explicación vaga. «Estoy cuidando a un niño sin familia por ciertas circunstancias». Hex, con su mente aguda, sospechó un secuestro, pero al final lo aceptó como su discípulo y dedujo que por eso Astrea había dejado de beber. En medio de la conversación, Hex intentó acercarse a Astrea, poniéndole una mano en el hombro en un gesto de preocupación, pero Cian reaccionó de inmediato, con una mirada de enojo. Astrea, aprovechando la situación, se soltó y le lanzó una advertencia clara a Hex. «Ni se te ocurra cocinarle las comidas a Cian. Hoy en día la comida de afuera es de muy buena calidad». Y sin darle tiempo a reaccionar, lo golpeó con tal fuerza que Hex terminó en el suelo, aturdido. Astrea, con Cian aún cerca, le exigió que se disculpara con el niño. Hex, sin más remedio y un poco mareado, se levantó y le pidió perdón a Cian. El chico, algo perplejo por la escena, se preguntó si Hex estaba bien. Astrea no le dio mucha importancia a la disculpa forzada y le dijo a Cian que no estaba obligado a aceptarla.
Mientras Hex se quejaba de que Astrea le estaba enseñando todas las cosas malas al niño, ella simplemente dio media vuelta, lista para irse. Pero Hex no se rindió. ¿En serio no vas a conocer a Arenhir?, le preguntó, deteniendo a Astrea en seco. Ella volteó con una expresión seria. Hex, ya terminamos con esa conversación, le dijo, cortante. Pero el gran maestro, inquebrantable, volvió a insistir, esta vez refiriéndose a tomar a Arenhir como su discípulo. Astrea pensó por un momento. No, no lo haría. Según la historia original, su encuentro con Arenhir estaba predestinado para dentro de unos años. Si lo conocía ahora y Xian se topaba con él, las cosas podrían salirse de control. Tenía que evitarlo. Por eso, Astrea le dejó bien claro a Hex que, por muy talentoso que fuera Arenhir, en ese momento, Xian era lo único que le importaba. El pequeño, con sus ojos rojos, escuchaba atento cada palabra, sintiendo esa declaración resonar hondo. Después de eso, Astrea no perdió el tiempo. Con un simple movimiento, ella y Xian se teletransportaron de vuelta a su casa, dejando a Hex solo y sorprendido en medio de la calle. Ya en un lugar seguro, Astrea se disculpó con Xian por el mal rato que le hizo pasar Hex, pero el chico, aunque dijo que estaba bien, no pudo evitar preguntar quién era ese hombre. Astrea simplemente lo despachó como un viejo amigo. Xian, con el brillo rojizo en los ojos otra vez, se quedó pensando en la respuesta de Astrea. Le dio bronca que ella lo presentara como su discípulo solo para no decir que había adoptado a un huérfano. Astrea lo interrumpió, preguntándole por qué no le había entregado el relicario al tipo aterrador que se lo estaba pidiendo. Xian, con un ligero rubor, respondió que no podía dárselo porque ella misma había dicho que era de su madre. Astrea se conmovió con su respuesta, pero decidió guardarse el secreto del hechizo de rastreo que tenía el relicario. Le dijo a Xian que su seguridad era más importante que cualquier objeto y que la próxima vez lo entregara sin dudar. Xian asintió, pero por dentro ya sabía que no lo haría. De repente, Astrea cambió completamente de tema. Sacó una caja misteriosa de su bolsa de la nada y, con una sonrisa, le anunció a Xian que iban a celebrar su cumpleaños. Xian, visiblemente sorprendido, preguntó si era su cumpleaños, dándose cuenta de que él no tenía una fecha así. Unos días antes, Astrea le había hecho la misma pregunta mientras lo veía leer un libro. Se había sorprendido de que Xian supiera leer, y cuando él le preguntó el motivo de su curiosidad, ella simplemente dijo que era por curiosidad. Xian le había respondido que no sabía su cumpleaños. Astrea se mostró extrañada de que alguien no supiera una fecha tan básica, pero Xian se cerró, pidiéndole que no lo molestara, que estaba leyendo. Astrea insistió, y fue entonces cuando Xian, con una mirada más suave, le confesó que la verdad era que no lo sabía. Volviendo al presente, Astrea, con una sonrisa, le dijo que como ahora ella era su maestra, no podía no saber el cumpleaños de su propio discípulo. Xian la miró, la palabra discípulo resonando en su mente con sorpresa, mientras Astrea se quedaba pensativa, preguntándose qué significaría aquello para ambos. Astrea, con la solemnidad del momento, le explicó a Xian que su nombre completo llevaba 2 apellidos, uno de su linaje de nacimiento y otro, Rashilda, que le fue otorgado por el mismísimo emperador al ser reconocida como la Santa de la Espada. Y ahora, ella le entregaba ese segundo apellido, ese mismo Rashilda, a él. Era un honor inmenso, el símbolo de que Xian se convertía en su discípulo directo, una parte de su regado. Pero incluso en un momento tan emotivo, Astrea no podía evitar sus dudas. Por dentro se preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Su mente la traicionaba, mostrándole un futuro aterrador. Xian, el niño que amaba, con la espada que ella le enseñaría a usar, se convertiría en un destructor del mundo. La imagen la asustaba, la llenaba de arrepentimiento anticipado. Aún así, la decisión estaba tomada. Con una ligera presión en la mano, Astrea le entregó a Xian una espada especial, barizada, una obra maestra que se ajustaba automáticamente al tamaño de quien la usara. Xian la recibió, sus ojos brillando de asombro y alegría. Era increíble, ¿una pieza así para él? La emoción lo superó. Las lágrimas brotaron de sus ojos y se aferró a Astrea en un abrazo desesperado. «Gracias», le dijo, su voz entrecortada. «Honestamente pensé que me ibas a abandonar. Te amo, Rea». Astrea lo abrazó de vuelta con ternura, acariciándole el pelo. «Te dije que nunca te iba a abandonar», le recordó con una sonrisa suave. «Y para de llorar, que tenemos que celebrar. Tenés un apellido nuevo y, para conmemorar tu nueva vida, hoy va a ser tu cumpleaños».
Mientras consolaba a Xian, Astrea se recordó a sí misma la promesa que se había hecho el día que lo rescató. Haría lo que fuera para que este niño fuera feliz, para que nunca pensara en destruir el mundo. Y sí, a pesar de todo su esfuerzo, Xian cayera en la oscuridad, ella misma lo detendría, aunque le costara la vida. Era una promesa que sellaba su destino, por el bien de Xian y el del mundo. Después de sellar su destino con esa promesa, Astrea y Xian se estaban acomodando en lo que sería su nuevo hogar. La Santa de la Espada observaba la habitación que había preparado para Xian, sintiendo que, por fin, con los muebles en su lugar, el espacio se sentía como un cuarto de verdad. Esa noche, mientras la luna brillaba afuera, Astrea le anunció a Xian que el entrenamiento de espada empezaría al día siguiente, advirtiéndole que sería bastante intenso. Xian, aunque emocionado, se prometió a sí mismo estar listo. A la hora de dormir, Astrea notó que Xian se movía inquieto bajo las sábanas. Curiosa, le preguntó qué le pasaba y, con una sonrisa pícara, lo provocó. ¿No me digas que no querés dormir solo? Xian, con la cara roja, negó rotundamente, cubriéndose hasta la cabeza y diciéndole que se fuera a dormir también. Astrea lo observó pensativa, contenta de ver lo honesto que se había vuelto. Se acercó para despedirse, pero recordó que a Xian no le gustaba que le tocaran el pelo, así que en su lugar le dio un tierno beso en la frente. Pero la sorpresa vino después. Xian, con un gesto rápido, le tomó la mano, la atrajo y le dio un beso en la mejilla antes de desearle las buenas noches. Astrea se quedó atónita, la mano en la mejilla, procesando el dulce gesto. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro mientras se iba a su propia cama. Lo que ella no sabía era que, mientras se dormía plácidamente, en la oscuridad de la habitación de Xian, los ojos del chico brillaban con un intenso color rojo. El poder latente de Cassian había despertado, silencioso y oculto, justo en el momento más inesperado. Astrea yacía dormida, pero su mente no descansaba. En un sueño vívido, una figura familiar se le acercaba, Xian, pero con sus ojos brillando en un rojo escalofriante y un aura oscura a su alrededor. La voz que salió de su boca no era la del niño, sino la del dios maligno Cassian, quien se burlaba de Astrea, diciéndole que su compasión la hacía débil, y que sería divertido verla lidiar con su enemigo usando sus propias habilidades. Le revelaba sus verdaderas intenciones, usarla para recuperar su poder, y luego, cuando ya no le fuera útil, matarla sin piedad. La visión se llenaba de figuras demoníacas que acechaban en la oscuridad. Astrea se removió inquieta, sintiendo la opresión de la magia oscura en su sueño. Cuando finalmente se despertó, su mirada era de clara determinación. ¡Qué descaro!, pensó Astrea, recuperándose del sueño. Ese dios maligno se atreve a decir lo que quiere con el cuerpo de Xian. ¿Crees que voy a caer en la desesperación? ¡Ja! Ni lo sueñes. Esto no va a pasar. Y así, mientras Cassian creía tenerla en la palma de su mano, Astrea se preparaba para el verdadero juego. 3 años después, el sol mañanero iluminaba una acogedora casa y una mano se extendía para abrir las cortinas. «Rea, levántate ya», se escuchó la voz de Xian. «Es mediodía». Astrea en su cama se quejaba, pidiendo un poquito más. Pero Xian no la dejaba, recordándole la promesa de enseñarle una nueva técnica de espada ese día. Con una sonrisa y sus ojos brillando sutilmente de un rojo familiar, Xian la miraba, expectante. Un rato después, bajo el sol del mediodía y rodeado de árboles, Xian practicaba. Su espada se movía con una velocidad impresionante, cortando el aire con una maestría que pocos podían igualar. Se notaba el duro entrenamiento de los últimos años. Después de terminar su secuencia, llamó a Astrea, que lo observaba desde la distancia. Astrea, con los brazos cruzados, lo observaba. «¿Cómo lo hice?», preguntó Xian, buscando su aprobación. Astrea, con su típica frialdad, respondió: «Pasable, supongo». Xian no se conformó, creyendo haberlo hecho mejor, y Astrea rápidamente le recordó que la arrogancia está prohibida. Pero en su mente, Astrea no podía negar el talento de su discípulo. Pensaba en lo increíble que era, cómo un genio siempre sería un genio. Habían pasado 3 años desde que empezó a enseñarle esgrima. Gracias a su talento natural y a su esfuerzo, Xian ya era un espadachín de primera clase. A ese ritmo, pronto podría manejar la energía de la espada y convertirse en un experto. También se sentía orgullosa de haberle inculcado una actitud digna y aristocrática, borrando ese aire de gato callejero que tenía antes. Sin embargo, había algo que todavía le preocupaba.
Y hoy también voy a pasar un rato en lo de X, dijo Astrea de repente. Vos seguí entrenando. Xian se quedó helado. ¿Otra vez?, exclamó, el enojo palpable. Fuiste ayer también. ¿Qué tiene de especial ese tipo para que tengas que verlo todos los días? Astrea lo miró con una ceja levantada. ¿Así le hablas a un adulto? Xian, con la cara roja, no se achicó. Le voy a hablar como a un adulto cuando empiece a actuar como tal. Astrea se rió. Xian, sé que tenés malos sentimientos hacia X por lo del brazalete, pero él es mi amigo, un amigo que conozco desde hace 100 años. Astrea se acercó a la puerta para irse. Xian, con los ojos brillando de furia contenida, la miró fijamente. Podés conocerlo desde hace más tiempo, dijo, su voz tensa, pero eso no significa que no podamos seguir viéndonos. Xian, en un arrebato de celos, intentó impedir que Astrea se fuera, ofreciéndole cualquier cosa con tal de que se quedara a su lado, sus ojos rojos revelando la creciente influencia de Cassian. Astrea, ya acostumbrada a estos berrinches, sabía que eran una mezcla de la inmadurez de Xian y el poder del dios maligno que intentaba dominarlo. Cansada de la misma escena, Astrea le dio un golpe en la frente y lo regañó por su falta de respeto y por intentar conseguir alcohol, dejando claro que no iba a permitirle esos caprichos. Con un estallido de energía mágica, Astrea lo dejó aturdido en el suelo. Mientras Xian se recuperaba, ella se teletransportó lejos de la casa. Tenía sus razones para alejarse, y no solo eran sus encuentros con Hex. Necesitaba entrenar. Hace unos años, cuando decidió enseñarle esgrima a Xian, Astrea ya tenía un objetivo claro en mente: la espada de la mente. Una técnica ancestral creada por su propio gran maestro, diseñada para expulsar los demonios internos, para purificar el alma y el cuerpo de cualquier mal que intentara corromperlos. Era la esperanza de Astrea para liberar a Xian de la influencia de Cassian. Sin embargo, a pesar de sus intenciones, esta poderosa técnica seguía incompleta, un arte inacabado que aún no podía utilizar para salvar a su discípulo. Esto la dejaba con una preocupación profunda y la necesidad de seguir buscando una solución. La verdad era que si intentaba pasarle esa espada de la mente incompleta a Xian, él no iba a poder con tanta energía, y lo más probable es que terminara autodestruyéndose. Por eso, no le quedaba otra que usar a Hex como excusa cada vez que salía a entrenar. Después de dejar a Xian dormido en el sofá, Astrea se teletransportaba a una mazmorra. Tenía que completar esa técnica sí o sí, pero el problema es que su avance era más lento de lo que esperaba. Le preocupaba que, a este ritmo, Xian pudiera superarla antes de que ella terminara. De repente, un ruido la sacó de sus pensamientos. Astrea levantó la vista y se encontró con algo inusual. Una familia de ogros la miraba fijamente. Pero no parecían peligrosos. Al contrario, la mamá ogra y el papá ogro la saludaron con una sonrisa, y el bebé ogro le ofreció una manzana. Astrea, con su habitual calma, les devolvió el saludo y con una sonrisa suave agradeció la manzana. Les comentó que no había podido traerles nada rico ese día porque alguien la había demorado, haciendo una sutil referencia a los berrinches de Xian. Luego le dio un mordisco a la fruta. Y es que este lugar no era una mazmorra cualquiera. Antes era un sitio de alto nivel, hogar de un cíclope de 2 cabezas que era el jefe. Pero eso ya era historia. Desde aquel día en que Astrea lo venció con un solo golpe, el lugar se había convertido en su campo de entrenamiento y meditación personal. Ahora, la familia de ogros actuaba como guardianes, encargándose de cualquier intruso por su cuenta. Astrea sonrió. Podrían ser monstruos, pero eran su equipo de apoyo. Con esa determinación, se preparó para un entrenamiento intenso. Mientras tanto, de vuelta en la casa de Astrea y Xian, este último seguía durmiendo en el sofá. De repente, abrió los ojos. Pero no eran sus ojos normales. Brillaban con un rojo intenso. A su alrededor, la oscuridad era total. No veía absolutamente nada. Se levantó confundido, preguntándose dónde estaba, sin un solo rayo de luz que lo guiara. Un aura roja y ominosa lo envolvía, y sus ojos seguían revelando la creciente influencia de Cassian. Xian se encontró en un lugar que lo llenaba de un miedo que nunca había sentido. Un abismo rojo y oscuro, donde un hombre encapuchado, sentado en un trono, lo observaba con una sonrisa siniestra. ¿Me tenés miedo, mi otro yo?, preguntó la figura, cuya presencia era la personificación del dios maligno Cassian.
Cian, con la voz temblorosa, le preguntó quién era, pero la respuesta llegó cargada de una amenaza. Tu arrogancia no es sabia. Debes sentirlo, ¿no? Con un solo gesto mío, tu existencia podría desaparecer. El joven intentó resistirse. Las palabras de Cassian lo envolvían como tentáculos de oscuridad. «Ugh, no digas pavadas», gritó Cian, aunque su cuerpo se retorcía de dolor. «¿Crees que voy a perder contra alguien como vos?» Cassian solo se rió, desafiándolo. «¿Así? Entonces intentá escapar de mi poder». La lucha interna era brutal. Cian sentía cómo la oscuridad lo consumía, una fuerza que parecía querer borrarlo por completo. Pero justo cuando la desesperación empezaba a instalarse, una voz familiar resonó en la oscuridad, una luz en medio de la penumbra. «Cian, acá estoy, deja de dormir y levántate». Era Astrea. El dios maligno se molestó. «Uf, ¿ya volvió?», refunfuñó, sorprendido de que la voz de Astrea pudiera penetrar su dominio. Mientras el cuerpo de Cian se sacudía, un último recordatorio resonó en su mente. «Recordá». El dominio mental de Cassian se fracturaba, y él, fastidiado, le preguntó a Cian si estaba herido, recordando lo perfecto que era el control de su poder hace un momento. En medio de esa mente rota y rojiza, Cassian le advirtió a Cian que no se perdiera por Astrea, que no olvidara su verdadera esencia. Pero Cian, aferrado a la voz de Astrea, sentía que ella lo llamaba, lo sacaba de ese abismo. El dios maligno, furioso, le gritó que no era más que una ilusión, una parte de él. Pero la voz de Astrea era fuerte, y Cian empezó a sentir que el ser aterrador frente a él, el mismísimo Cassian, empezaba a desvanecerse. Aunque el dios maligno intentó mantener su control, incluso diciéndole que la ilusión no estaba de su lado, Cian, con la fuerza de Astrea resonando, se negaba a ceder. «No, despertá, Cian», se decía a sí mismo, dándose ánimos. «Ya no tengo miedo». La respuesta de Cassian fue una pregunta irónica. «Me pregunto», mientras lo pateaba con violencia, intentando expulsarlo de su mente. El espacio mental se hizo añicos y Cian cayó en un torbellino de fragmentos. Cuando Cian por fin abrió los ojos, Astrea lo miraba con una mezcla de alivio y preocupación. Tenía la cara sudada y ella le preguntó si había tenido una pesadilla. Él desvió la mirada, con los ojos todavía levemente rojizos, pero Astrea, con su intuición, lo abrazó al instante, notando su agitación. «Como pensé», susurró ella, mientras Cian se aferraba a su pecho, buscando consuelo. Astrea, en sus pensamientos, se dio cuenta de lo mucho que él la necesitaba. Mientras la abrazaba, Cian no pudo evitar reflexionar sobre lo que acababa de vivir. De Cassian, se dio cuenta, no había sentido ni una pizca de bondad, solo un miedo abrumador, el mal puro que despierta el terror más profundo del ser humano. Y lo más impactante, lo más aterrador, fue ver que ese rostro, el de ese mal, se parecía al suyo. De bondad. Solo un miedo abrumador, el mal puro que despierta el terror más profundo del ser humano. Y lo más impactante, lo más aterrador, fue ver que ese rostro, el de ese mal, se parecía al suyo. Con esta revelación aún resonando en su mente, Cian se pregunta qué clase de ser es Cassian y por qué lo llama su doble. Astrea, notando su turbación, lo abraza, pero él se aferra, necesitado de consuelo y confirmación. «No me estabas tomando el pelo, ¿verdad?», le pregunta Cian. Astrea, con una mirada seria, lo niega. Cian, aliviado, sonríe levemente, pero suelta un comentario que revela sus celos. «Entonces, ¿para qué me dejas solo y encima me decís que me vas a presentar a ese humano?». Astrea, visiblemente molesta por su tono posesivo, le responde tajante que con quien se junte no es asunto suyo. Cian, al borde del ataque, insiste. «¿Hay otro hombre además de Hex?». Astrea lo toma del rostro y con dulzura le responde. «Mírame, Rea, ya no soy un niño». Cian toma las manos de Astrea entre las suyas y le dice. «Soy más alto que vos, tengo manos más grandes. Ya no soy un niño al que tenés que cuidar. Así que no te juntes con otro hombre, especialmente no con Hex». Astrea, divertida por su berrinche, se burla. «¿Estabas pensando que estaba saliendo con Hex? Si Hex escuchara eso, se enojaría. Ese es un esposo devoto». Cian procesa la información.
Un esposo devoto, que fue leal a su esposa por 80 años después de que ella muriera. De pronto, la imagen de Hex como un posible rival se desvanece. Ah, con que de eso se trataba, pensó Cian. Solo son amigos, ni siquiera sabía que estaba casado. Astrea, viendo que Cian había entendido, lo reprendió con más seriedad. ¿Y qué es eso de sacar conclusiones, enojarte por nada y hacer berrinches? ¿Crees que porque creciste un poco me podés tratar así? Cian intentó balbucear una excusa, pero Astrea lo interrumpió, acariciándole la cabeza. No te olvides, Cian, nunca te voy a abandonar. Sus palabras tenían una promesa profunda. No estoy viendo a nadie ahora y no lo haré hasta que crezcas. Y si alguna vez conozco a alguien, vos seguís siendo lo más importante para mí. No te angustias. La seguridad en las palabras de Astrea tranquilizó a Cian. Sus ojos brillaron y él la abrazó con fuerza. Tenés razón, fui muy ingenuo. Todavía me falta mucho para ser digno a tus ojos. Él, con una determinación renovada, prometió: espera un poco más, pronto voy a ganar plata y me voy a hacer más fuerte. Astrea, por su parte, pensó que a Cian le había llegado la adolescencia, y aunque seguía hablando con acertijos, ya todo se había aclarado. Para sellar la tregua, le ofreció un nuevo postre que había comprado, sabiendo que a él le gustaban esas cosas. Así, la situación parecía calmarse por el momento. Al día siguiente, la casa se llenó de vida y aromas. Hex había llegado de visita, y Cian, con una sonrisa radiante y el delantal puesto, lo recibía con una mesa llena de comida. «Yo me hago a un lado, siéntanse libres de hablar», dijo Cian con una amabilidad que sorprendió a todos. Astrea y Hex se miraron, descolocados. ¿Qué estaba pasando? Hex se llevó las manos a la cabeza. ¿Podés creerlo, Rea? ¿Cian realmente cocinó una comida para mí? Luego se inclinó hacia Astrea, su voz baja y preocupada. Quiero saber por qué Cian está actuando así. Un breve flashback nos lleva a la noche anterior. Astrea le había dicho a Cian que Hex quería visitarlos. Cian, después de un momento, había sonreído. Ah, Hex, es tu amigo más cercano, ¿no? Ahora que sé que no es un enemigo, ya no tengo motivos para no quererlo. Decile que venga. Astrea, por su parte, se quedó pensando. ¿Un enemigo? ¿Qué significa eso? De vuelta en el presente, la cena transcurría, no sin cierta tensión. Hex, aún desconfiado, le preguntó a Astrea si Cian no habría envenenado la comida. Astrea lo descartó con su habitual frialdad. Come nomás, de todas formas sos inmune a la mayoría de los venenos. Internamente, Astrea encontraba extraña la actitud de Cian, que había pasado de despreciar a Hex a ser tan amable, pero pensó que al menos esto le serviría de excusa durante los entrenamientos. Mientras tanto, Hex estaba maravillado con la comida. «¡Espera! ¡Esto está increíblemente bueno!», exclamó, a lo que Astrea respondió orgullosa, que Cian había preparado todo, incluso las galletas. La sorpresa de Hex fue enorme al enterarse de que Cian era el cocinero detrás de esos platos. Ya era de noche y Hex, tras el festín, se preparaba para irse. Aprovechó para preguntarle a Cian dónde había aprendido a cocinar tan bien. Cian, con una sonrisa, explicó que su maestra, Astrea, solía traerle comida de los mejores restaurantes y panaderías, y él simplemente había estudiado y recreado los sabores. Astrea, con una mezcla de orgullo y vergüenza, notó lo bien que Cian hablaba de ella, y se alegró de que parecieran llevarse mejor con Hex. Hex, comprendiendo la estrategia de Cian para elogiar a su maestra de forma indirecta, lo felicitó por su admirable forma de compensar las deficiencias de Astrea, aunque en su interior pensaba en el día que haría que Cian probara su propia cocina. En un tono juguetón, le dijo a Cian que un verdadero hombre debía saber cocinar para la maestra que ama. Pero la sorpresa de Astrea no terminó ahí. Cuando Hex se despidió, anunció que volvería al día siguiente. Cian, con una sonrisa inocente, confirmó que lo había invitado a venir todos los días para que Astrea no tuviera que salir. Astrea lo miró furiosa, comprendiendo la manipulación. «¡Cian, mocoso!», le gritó. La expresión de Cian cambió drásticamente, sus ojos se tiñeron de rojo. Con una voz más grave, le exigió a Astrea que se quedara con él, preguntándole quién le había dicho que podía dejarlo solo para ir a ver a ese tipo.
Astrea se dio cuenta de que toda la actitud amable de Xian había sido una farsa para evitar que ella se deshiciera de Hex. Mientras Hex se despedía alegremente, Xian se acercó a Astrea y con una sonrisa que no llegó a sus ojos rojos, le preguntó si había sido un buen chico y le prometió que al día siguiente prepararía aún más cosas ricas para ambos. Astrea sintió un escalofrío. La situación no podía seguir así. Tenía que completar la espada de la mente lo antes posible, o la historia se repetiría y la catástrofe sería inevitable. Unos días después, Xian, algo confundido, acompañaba a Astrea. Ella había sugerido que salieran juntos, y él se preguntaba a dónde se dirigían. Unos días después, Xian, algo confundido, acompañaba a Astrea. Ella había sugerido que salieran juntos, y él se preguntaba a dónde se dirigían. Pronto se encontraron en medio de un animado festival, con puestos de comida que olían increíble y gente riendo por todas partes. Xian se sorprendió por el bullicio, mientras Astrea le explicaba que era un festival del pueblo, algo que solo pasaba en días especiales, y una buena oportunidad para que ellos, que tanto habían estado trabajando, hicieran nuevos recuerdos juntos. Mientras caminaban, vieron un puesto donde un hombre musculoso lanzaba dagas y era elogiado por una mujer. Xian, con un ceño fruncido, no entendía qué tenía de especial, pero Astrea solo sonrió, diciéndole que dejara que la gente se divirtiera. De repente, Astrea se detuvo frente a otro puesto de juegos. Xian la vio ganar una muñeca de gato y se apresuró a su lado, orgulloso. «Rea, Rea, mira, te conseguí un gato en vez de un conejo, ¿lo hice bien?» Astrea se quedó un momento en silencio, pensando en su plan original de pasar tiempo significativo juntos, pero al ver la expresión de Xian, no tuvo corazón para desanimarlo. No, es muy suave y linda, gracias Xian, le respondió con una sonrisa forzada y le prometió que dormiría con ella cada noche. Xian, satisfecho, pareció dar por zanjado el asunto, pero Astrea no olvidaba su verdadero objetivo. Con un destello en los ojos, vio algo que le dio una idea. Sin esperar, agarró a Xian de la mano y lo arrastró por la multitud. «Xian, probemos eso», exclamó, mientras él la seguía a regañadientes, pidiéndole que bajara la velocidad. Llegaron a un espacio despejado. Astrea le indicó a Xian cómo posicionarse para un baile. «Primero hay que saludarse», le dijo, recordándole los modales. Luego le explicó cómo tomar su mano derecha y poner la izquierda en su cintura. Xian, algo ruborizado, siguió cada una de sus instrucciones. Pronto giraban al ritmo de la música, mirándose a los ojos. Astrea sonrió. «¿Ves? Más fácil de lo que pensabas, ¿no?» Xian, todavía sonrojado, apenas logró asentir. «Sí». Justo cuando la conexión entre ellos parecía afianzarse, una tercera persona se interpuso bruscamente, abrazando a Xian por el costado y rompiendo el momento. Xian se quedó paralizado, con una expresión de sorpresa y confusión al ver a la joven que se había pegado a él con una sonrisa. La nueva chica declaró, «Cambio de pareja», y le lanzó una sonrisa a Astrea acompañada de un pulgar arriba, como si le dijera, «Vos dale con todo». Astrea no podía creer lo que estaba viendo. A su lado, los ojos de Xian se tiñeron de un rojo intenso por un instante, y aunque la joven se aferraba a su brazo, él solo se sentía incómodo, buscando con la mirada a Astrea entre la multitud. Astrea, observando la escena desde lejos, se dio cuenta de algo. Había traído a Xian al festival para que se abriera y se mezclara con la gente, pero sus esfuerzos estaban siendo un desastre. Xian, con la máscara de niño amable que solía usar, solo quería estar con ella. Incluso cuando parecía ayudar a los demás, como cuando le ofrecía llevarle las cosas a una anciana o a ella misma, era solo un reflejo de esa obsesión por mantenerla a su lado. Era como si su mundo se redujera a Astrea y a nadie más. La frustración de la Santa de la Espada era palpable. Xian no estaba socializando de verdad, estaba cumpliendo el entrenamiento a medias, siempre con un ojo puesto en ella. Mientras Astrea lidiaba con sus pensamientos, un hombre elegante se acercó y con una reverencia le preguntó si le concedería el honor de un baile, notando que estaba sin pareja. Xian, en medio de su forzado baile con la otra chica, notó el gesto. Sus ojos, ya rojos por la influencia de Cassian, se abrieron de par en par. ¿Qué estaba haciendo Rea? ¿Por qué estaba aceptando una invitación de otro? La visión de Astrea a punto de tomar la mano del extraño desató algo en Xian. Una furia gélida, con el poder del dios maligno, lo invadió, haciendo que sus ojos ardieran con un brillo amenazante. Xian no esperó ni un segundo.
con una velocidad que asustó al hombre, lo empujó de un tirón y se interpuso entre él y Astrea, con los ojos brillando de un rojo intenso mientras gritaba: «¡No! ¡Tu pareja soy yo!». Astrea lo miró sorprendida, mientras el hombre se quedaba helado por la escena. Aunque Cian parecía arrepentido al instante, Astrea entendió lo que pasaba. Con una sonrisa forzada pero amable, se apoyó en el brazo de Cian y le dijo al hombre: «Como ves, ya tengo pareja». El tipo, al darse cuenta de la situación incómoda, se disculpó y se fue. Una vez que estuvieron solos, Astrea soltó un suspiro. Cian, aún con esa mirada cargada de posesividad, le preguntó si el hombre la iba a lastimar. Astrea le explicó que no era eso, que el noble probablemente la había confundido con una plebeya y, si lo hubiera rechazado sin más, podría haber armado un escándalo. Cian no lo entendía. ¿Por qué no le había dicho que ella también era una noble? Astrea le hizo un gesto de desaprobación. «No entendés, Cian, estamos acá para disfrutar el festival. ¿Te imaginas si supieran quién soy? Nadie podría relajarse». Cian asintió, comprendiendo al fin que la Santa de la Espada también necesitaba un respiro de vez en cuando, y que los demás también merecían disfrutar sin preocupaciones. Este festival, que solo se hacía una vez al año, era para eso, para dejar a un lado los problemas. Pero la curiosidad de Astrea se encendió cuando vio al joven con el que Cian se estaba socializando antes, bailando ahora con la chica que había interrumpido su lección. Astrea, un poco confundida, le preguntó a Cian qué había pasado. Él, con una naturalidad alarmante, le explicó que la chica se había frustrado con él porque no paraba de equivocarse en los pasos, así que la había dejado ir a bailar con el otro chico. Una sonrisa sutil se dibujó en los labios de Astrea. Su pupilo no solo era posesivo, sino también un maestro de la manipulación. Cian, con una estudiada expresión de inocencia, le dijo a Astrea que, si bien ella le había enseñado todo sobre etiqueta, bailar era una de sus pocas debilidades. Le extendió la mano con una sonrisa, invitándola a seguir enseñándole. Astrea, con un suspiro que no pasó desapercibido, aceptó. Quizás, pensó, ya había sido suficiente entrenamiento social por ese día. Así, volvieron a la pista de baile, sus movimientos ahora más armoniosos bajo el cielo del festival, una imagen de perfecta sincronía. Lejos de allí, en un ostentoso salón de banquetes, Arenheimer Grodin se sentía mortalmente aburrido. Las conversaciones triviales y la pompa del evento no eran lo suyo. Se escabulló a un balcón, buscando un poco de aire y quizás algo más interesante. Fue ahí que escuchó un comentario casual. Una vieja mazmorra, que la Santa de la Espada había limpiado hacía años, ahora tenía un nuevo y aterrador jefe. Se decía que una criatura poderosa había tomado su lugar. Los ojos de Arenheimer se iluminaron con intriga. De nuevo en el festival, los fuegos artificiales explotaban con estruendo, iluminando el cielo y los rostros de Astrea y Cian, que seguían bailando. Astrea miró los destellos de luz maravillada por la belleza, y Cian, con su mirada fija en ella y sus ojos teñidos de rojo, asintió, inmerso en su propio mundo posesivo. En su balcón, Arenheimer también observaba los fuegos artificiales, pero su mente seguía en el rumor del nuevo monstruo. «Suena divertido», dijo para sí mismo, anticipando una aventura que prometía ser mucho más emocionante que cualquier banquete. Mientras Aren se perdía en sus pensamientos de acción, en la paz de su casa, Astrea se relajaba cuando Cian, con su equipo de aventura listo, se acercó para comunicarle algo importante. Sin rodeos, le dijo que quería irse de viaje unos días con Hex. La reacción de Astrea fue de sorpresa, pero antes de que pudiera decir mucho, Hex ya estaba en la puerta de la casa listo para la partida. Hex, con una sonrisa, le preguntó a Cian si estaba sorprendido de que Rhea le hubiera dado permiso tan fácil. Cian solo atinó a decir que sí. En el fondo, le extrañaba lo tranquila que Astrea se había tomado su petición de irse. Hex, que era más perceptivo de lo que parecía, le lanzó otra pregunta a Cian, medio en broma, medio en serio. ¿Vos de verdad podés con esto? Es tu primera vez peleando monstruos. Aunque, claro, a Rhea le va a gustar cualquier cosa que le traigas, ¿no? Cian dudó por un momento, pero un brillo rojo cruzó sus ojos y con una voz cargada de una extraña convicción afirmó: «Sí, puedo hacerlo». Con eso, los dos se fueron. Astrea los vio marcharse desde la puerta de su casa, con una expresión pensativa. «¿De verdad se fueron?», susurró, y luego, con una determinación renovada, decidió:
Entonces voy a entrenar. No era un entrenamiento cualquiera. Astrea se sentó a meditar buscando perfeccionar su espada de la mente, una disciplina que empezaba justamente así. Quería limpiar su corazón de cualquier recuerdo persistente o influencia maligna, buscando una calma tan profunda que nada pudiera desestabilizarla. A partir de ese momento, su verdadero camino de preparación había comenzado. Astrea se sumergió en la concentración, buscando dominar por completo la espada de la mente. Quería alcanzar una conexión tan profunda que su corazón estuviera purificado de cualquier rastro del pasado. Pero este camino no era sencillo. A medida que avanzaba, los recuerdos no deseados la asaltaban con una fuerza inesperada, trayendo consigo la angustia de los viejos miedos de Cian, el temor al abandono, la desesperación de ser dejado solo. Incluso las voces de su propia vida pasada resonaban, clamando por su hija en medio de la oscuridad. Estos ecos del pasado la invadían de golpe, como un desastre que no podía controlar. Astrea intentaba repelerlos, exigiéndoles que no la molestaran, y con un estallido de su poder lograba liberarse momentáneamente de esas cadenas oscuras. Sin embargo, al despertar de su trance, un suspiro de frustración se le escapaba. Otra vez. Ser una trascendente, ir más allá de los límites humanos, significaba cargar con más recuerdos y emociones que el resto, y eran justamente las memorias de su vida anterior lo que interrumpía su entrenamiento una y otra vez. Se dio cuenta de que aunque eran parte de ella, estaban fuera de su control. Así no podría dominar nunca la espada de la mente. Necesitaba encontrar otra forma. Mientras reflexionaba, un pensamiento más mundano le cruzó la mente. Cian, ¿tenés galletas? Se me está bajando el azúcar. Con un último suspiro, Astrea abrió los ojos y se levantó del sillón. Decidió que lo mejor era ir a entrenar a su lugar habitual, ese templo antiguo donde la concentración le resultaba más sencilla. Mientras Astrea se entregaba a su arduo entrenamiento, en otro lugar, Cian y Hex continuaban su viaje. Se encontraron con una manada de pequeños monstruos con ojos rojos que les salieron al paso. Hex, observando desde una distancia prudente, le preguntó a Cian si necesitaba ayuda. «Puedo encargarme solo», respondió Cian con seguridad, aunque unos segundos después se quejó. «¡Ay! Atacar todos a la vez es de cobardes». El joven demostraba su creciente habilidad en el combate, manejando la situación a su manera. Por la noche, después de una jornada de cacería, Cian preparó una comida deliciosa para ambos. Hex, sorprendido por el sabor, comentó que le recordaba a la comida de una tienda en la esquina. Cian, con una sonrisa, le explicó que había usado esa como referencia. Impresionado, Hex solo pudo exclamar: ¡Qué bárbaro! Más tarde, envueltos en mantas, ambos durmieron bajo las estrellas, con Cian roncando plácidamente, mostrando el lado más cotidiano de su aventura en medio de las grandes rocas que se alzaban imponentes en el paisaje. Mientras Cian y Hex disfrutaban de su merecido descanso, Astrea, de vuelta en casa, seguía con su entrenamiento de la espada de la mente. Rodeada de una luz azul etérea, se concentraba en purificar su corazón, pero su mente no paraba de divagar. Se repetía que ese día Cian regresaba, y hasta se encontró pensando en si debería limpiar la casa para su llegada, como si fuera una madre esperando a su hijo. Pero a medida que pasaban las horas bajo la luna, la preocupación empezó a carcomerla. Sentada sola en su sala, se preguntó por qué tardaban tanto. ¿Les habría pasado algo? Intentó tranquilizarse al recordar que Hex iba con él. Un gran maestro no dejaría que Cian se lastimara, ¿verdad? Aún así, una punzada de arrepentimiento la atravesó. Debió haber ido con ellos. Recordó el momento en que Cian le había pedido permiso. Él había usado el pretexto de que no quería depender tanto de ella, que necesitaba crecer socialmente. Y Astrea, a pesar de sus dudas, no pudo negarse. Pero ahora, con la incertidumbre, Astrea decidió que no podía quedarse quieta. Era hora de ir a buscarlos. Justo cuando abría la puerta para salir, se encontró de golpe con Cian y Hex que habían llegado. Un alivio mezclado con un enojo instantáneo la invadió. Los reprendió por la hora y por no avisar. «¿Y esas ropas? Pareces salido de una pelea», les dijo, visiblemente molesta. Cian, con un aire de disculpa y algo golpeado, explicó que sus heridas eran de pelear con monstruos. A Astrea le subió la presión al escuchar la palabra monstruos, pero Cian la tranquilizó rápidamente, asegurándole que no le había pasado nada grave.
Pero no todo era regaño. Con una sonrisa encantadora, Cian extendió su mano de donde apareció un pequeño portal místico. «Rea», dijo, captando toda su atención. Luego, con una sonrisa aún más grande y un brillo particular en los ojos, le reveló la sorpresa. ¡Feliz cumpleaños!, mientras le ofrecía una pequeña y elegante caja. Astrea quedó en shock. ¿Cumpleaños? Por un momento no entendió, pero al ver la caja y la insistencia de Cian, cayó en la cuenta. Se había olvidado por completo de su propio cumpleaños. Entonces, la razón del viaje de Cian con Hex no había sido solo cazar monstruos, sino preparar este regalo. Una emoción extraña le subió por la garganta, conmovida por el gesto. Hex, con el brazo alrededor de Cian, no perdió la oportunidad de elogiarlo y de paso fastidiar a Astrea. «Che, ¿viste? Este pibe es algo especial», comentó, y le explicó a Astrea lo impresionante que había sido Cian en la cacería. Al enfrentarse a bestias demoníacas de alto nivel, Cian no había dudado ni un segundo. Había usado pergaminos mágicos, lanzando ataques como lanza de hielo y tormenta de viento, liquidando a los enemigos en un instante. Hex admitió que, si bien sabía de la habilidad de Cian con la espada, nunca imaginó que podría con eso solo. «Peleó tan bien que hasta pensé en tomarlo como mi discípulo». «Rea, realmente lo criaste muy bien. ¿De dónde sacaste un pibe así?», bromeó, pero Astrea seguía un poco en su mundo. «¿Me estás escuchando?», le preguntó Hex, sacándola de sus pensamientos. Astrea reaccionó rápidamente. «Ah, sí, te estoy escuchando. Las habilidades de Cian son excepcionales». Pero Hex la interrumpió con una observación aguda. «¿Por qué miras tanto el regalo? No me digas que ni siquiera sabías que hoy era tu cumpleaños». Astrea se puso visiblemente incómoda, se cubrió la boca y con una risita nerviosa confesó: «Debo haber vivido demasiado tiempo, siempre me olvido de estas cosas». Hex solo pudo suspirar y decir: «¡Qué bárbara! Sos un caso perdido». Cian, al ver a Astrea tan distraída y un poco avergonzada, apretó los puños. «Esto no va a quedar así», pensó, y de repente, con los ojos brillando de una determinación intensa, exclamó con una voz potente: «¡Vamos a tener una fiesta de cumpleaños!». Hex y Astrea lo miraron sorprendidos. Inmediatamente, la casa se llenó de ruidos. Platos, ollas y sartenes se movían mientras Cian y Hex se ponían manos a la obra. Hex preguntaba dónde poner los platos, y Cian lo dirigían, explicando que solo podía hacer algo sencillo por el poco tiempo, pero que también habían comprado unos pastelitos. Astrea los observaba, intentando ayudar. «Che, no hace falta que se esfuercen tanto», dijo, pero Cian y Hex no la dejaron ni moverse. «La cumpleañera se tiene que quedar quieta», le respondieron al unísono. «Vos solo sentate y come lo que te preparamos. Así es, Rea solo necesita disfrutar». Astrea los dio y pensó que estaban más emocionados que ella, la propia cumpleañera. Pero por dentro sintió un calorcito que le llegaba al corazón. Después de todo, sus cumpleaños siempre habían sido una fecha más, solitaria y sin festejo. Sentarse a la mesa con un amigo de años como Hex y ver a Cian, a quien consideraba casi un hijo, tan dedicado a hacerla feliz, era una bendición. Para seguir la fiesta, Astrea les pidió que sacaran el licor de Kauliang que guardaba. Hex se alegró con la idea, pero Cian la interrumpió de repente. «Rea, ¿otra vez te saltaste las comidas? Te dejé un montón de comida para que comieras bien y sigue ahí». Astrea, con una expresión de niña regañada pero con un toque coqueto, le respondió: «¿Cómo iba a disfrutar comiendo sola, sin vos?». La respuesta de Astrea los dejó en silencio por un segundo, y luego Hex no pudo evitar reírse. «Ajá, ¿así que te sentías tan sola, Rea?», le preguntó con burla. Astrea, con la cara roja de vergüenza y rabieta, le lanzó una explosión de energía, gritándole que se callara. Hex, que había esquivado el golpe, le pidió ayuda a Cian, mientras Astrea se quejaba de que a ese tipo duro sus ataques no le hacían ni cosquillas. Cian, con una leve sonrisa y un sonrojo, disfrutaba de la pequeña pelea. Cuando la noche terminó y la luna brillaba en lo alto, Hex se despidió. Agradeció el licor y la comida de Cian, dándole un pulgar arriba. «Feliz cumpleaños, Rea, y si te sentís sola otra vez, llámame», le dijo con una sonrisa. «Andate ya antes de que te eche de verdad», le respondió Astrea, algo avergonzada y molesta. Hex se rió mientras se alejaba y Astrea lo vio irse, pensando que era un descarado. Finalmente, a solas, Cian comentó que hacía mucho que no estaban los dos solos.
Astrea, bostezando, le dijo que ya era hora de ir a dormir y de paso le agradeció por la buena cena de cumpleaños. Cian la miró con una expresión de leve decepción o anhelo y le recordó: «Rea, ¿no vas a abrir el regalo?». Astrea, que lo había olvidado por completo, se dio cuenta. Se acercó a la mesa, tomó la caja con una gema roja incrustada en la tapa y al abrirla, sus ojos se abrieron con asombro, al ver unos delicados aretes y un hermoso listón para el cabello. Cian, con una mirada intensa, se acercó para explicar que los había hecho con el núcleo de un Agrapax y que el listón era porque ella había mencionado que su cabello a veces era un estorbo. Mientras le colocaba suavemente uno de los aretes, Cian le prometió con una dulzura inesperada que a partir de ese momento, para que nunca más olvidara su día, él le celebraría el cumpleaños todos los años. Astrea se lo quedó mirando, sintiendo un leve cosquilleo en la mejilla donde él la había rozado. Él, por su parte, pensaba para sí mismo que el regalo le quedaba incluso mejor de lo que había imaginado. Astrea, con los aretes puestos y el listón adornando su cabello, sonrió conmovida. Por dentro, no pudo evitar pensar que, más allá de cualquier objeto, el regalo más grande de su vida era él. Con una sonrisa sincera, le agradeció a Cian y le aseguró que usaría el presente con mucho orgullo. Cian se sonrojó un poco ante la reacción de ella, pero mantuvo la compostura. Astrea, sintiendo que la noche llegaba a su fin, se despidió con un «Buenas noches, Cian», y él le devolvió el deseo con un suave «Vos también, Rea». Ella salió de la habitación cerrando la puerta detrás de sí. Una vez solo, Cian dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Estuvo muy cerca, pensó. Se llevó una mano al pecho sintiendo el latido acelerado de su corazón. Casi se me escapan mis sentimientos. ¡Uf! ¡Qué cierre, gente! Así como Cian se aseguró de que Rea nunca olvidara su día con ese regalo, ustedes activen la campanita para no perderse ningún video. Suscríbanse, comenten qué manhwa quieren ahora. ¡Chao!